Buenas tardes, saludamos como cada mes a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España y desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y junto con nuestro responsable del área, José Barato, y nuestros compañeros Miguel Navarro, Paco Astudillo y Luis Larrión, tenemos hoy el placer de presentaros la interesante ponencia de Jorge Lorenzo Lozano, la gestión del cambio basado en las expectativas de los interesados. Ante todo, muchas gracias a Jorge por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que hoy nos presentas. Somos hoy unos 240 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos y todas. En esta ponencia, Jorge abordará ejemplos donde la integración de las gestiones de cambio y de interesados faltó y hubo consecuencias, y las va a comparar en casos con todos nosotros. Expondrá también la importancia de no considerar los cambios como algo exclusivamente negativo, sino también identificar las posibles ventajas derivadas de las mismas. Revisará y evaluará los procedimientos y plantillas que apoyan a estas estrategias. Por último, desarrollará procedimientos para la planificación de imprevistos. Nuestro ponente Jorge Romero Lozano es un experto profesional originario de México, donde ahora mismo se ha trasladado y vive en la actualidad en Berlín. Estudió Ingeniería Civil y Gestión de Construcción en los Estados Unidos. Está certificado en Diseño y Construcción Sustentable, certificación LEED AP por el US Green Building Council, con especialidad en proyectos transnacionales de ingeniería y construcción. También está certificado como PMP desde el año 2010. Es asesor independiente en gestión de proyectos y trainer en talleres de dirección de proyectos para el examen PMP. Tiene gran experiencia en gestión de cambio, riesgos, adquisiciones y en el desarrollo y aplicación de oficinas de proyectos. Quiero aprovechar para comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Jorge responda a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Jorge Romero Lozano y su ponencia La gestión del cambio basado en las expectativas de los interesados. Cuando quieras, amigo Jorge. Gracias Rafa. Buenas tardes a todos. Como dijo Rafa, mi nombre es Jorge Romero Lozano. Hoy vamos a hablar acerca de la gestión de cambio basada en las expectativas de los interesados. Saludos desde Berlín. Creo que me presentó suficientemente bien. Tiene una foto mía ahora en la pantalla, pero mi experiencia ya la describió muy bien Rafa. Entonces podemos empezar. La agenda va a ser la bienvenida, obviamente, hablar sobre gestión de cambio en general, lo que implica la gestión de interesados, la gestión de cambio y de interesados combinados, un repaso y luego el cierre. Me gusta mucho este refrán: no hay nada permanente excepto el cambio. Lo dijo Heráclito hace más de 2000 años, y la verdad que es lo que está en la vida profesional, en la vida personal y sobre todo en los proyectos. El cambio no se puede evadir, y como mencionó Rafa, no me gusta simplemente verlo como algo negativo, y creo que en la teoría moderna de gerencia de la gestión de proyectos, se trata de ver el lado positivo, al igual que reconocer lo negativo, al igual como riesgo. No siempre es algo que nos va a afectar negativamente, sino algo que nos puede quizá ayudar. La foto que ven aquí en esta diapositiva es del aeropuerto de Berlín, y para los que quizá viajan a Berlín o conocen bien la situación con el aeropuerto, el presupuesto está desplomado, no sé, como 20 veces. Y debería haber abierto el aeropuerto en 2012, ya estamos en 2017 y parece que es el año que entra a abrir. Y fue un ejemplo que realmente no voy a abordar hoy, pero fue un ejemplo de donde hubieron muchísimos cambios
y no se organizaron lo suficiente bien. Por ejemplo, decidieron casi a media hora instalar 2 puertas para cada avión, porque iban a llegar los aviones el A880, el Airbus, perdón, el más grande de todos. Entonces trataron de cambiarlo a medio proyecto y realmente fue muy difícil de organizarse. El problema que han tenido ahora es que no pueden arreglar el sistema para combatir los fuegos. Entonces, no pueden abrir puertos hasta que eso esté terminado. Pero es un aeropuerto que cuando esté hecho realmente va a ser una maravilla. Y creo que estos cambios, aunque han costado mucho y le costó el trabajo, el puesto al alcalde de Berlín, a fin de cuentas van a terminar con un aeropuerto muy, muy bonito, muy especial. Pero bueno, sigamos. El cambio. ¿Qué es el cambio? A diferencia del riesgo, el cambio es inesperado. Es algo que va a impactar el proyecto, algo que no lo planeamos, obviamente. Con el riesgo se puede planear un poco mejor, se puede poner unas alternativas en plan, en caso de que el riesgo llegue a surgir. Pero el cambio no es así. El cambio realmente cuando sucede es algo que no tenemos ninguna idea de dónde va a venir. Puede ser negativo, o casi siempre lo es, desgraciadamente, pero a la vez también puede ser positivo, porque se puede mejorar el proyecto, puede ser un recorte en el cronograma, o menos alcance, o quizá un ahorro en el presupuesto. Entonces, sigamos con la próxima. En esta quiero demostrar un poco lo que quizá hayan visto en otras gráficas del proyecto. Lo más común, los costos de los cambios empiezan muy baratos al principio y terminan siendo más caros, obviamente, según avanza el proyecto. Lo importante es entonces tratar si va a surgir un cambio, cuando surge en el inicio del proyecto, desarrollarlo rápido para que pues, se pueda hacer y elaborar sin tener mucho impacto al horario, al cronograma o al presupuesto. Ya más adelante es casi imposible que no tenga un impacto grandísimo. A la vez la incertidumbre al principio del proyecto es muy alto, porque puede pasar lo que pueda pasar en un proyecto, no se ha hecho casi nada. Al principio la incertidumbre es mucho más baja, al igual que los riesgos. La gestión de cambio, y discúlpenme si ya saben, ya conocen muy bien esos temas, pero como son tantos de ustedes, no se vea el nivel de experiencia, lo que han visto en cambio, entonces quería solamente hacer un repaso rápido de lo básico. Y en sí, la gestión de cambio empieza con la solicitud de cambio, después se analiza el cambio, ya sea por el patrocinador del proyecto, por el director del proyecto, por el cliente o todos, o quizá un comité que se dedica solamente a la solicitud de cambios. Después se decide si se va a llevar a cabo el cambio o si se va a rechazar. Si se lleva a cabo, entonces se implementa. Ya sea un edificio nuevo, o ya sea una agregación, perdón, de un edificio nuevo, ya sea que se tiene que acortar el cronograma o se tiene que acortar el presupuesto o algo. Ya cuando se decide, entonces ya se tiene que implementar y tiene que implementar de una manera obviamente eficiente. Pero ese tipo de gestión de cambios se hace independientemente normalmente de la gestión de interesados. O sea, es un plan que usamos todos, que lo reconocemos y lo reconoce, lo ha recomendado PMI, pero se hace realmente independiente de todos los demás. Ahora, la gestión de interesados es algo un poco diferente. De interesados, como sabemos, empieza con el equipo del proyecto, el patrocinador del equipo, perdón, del proyecto, los usuarios que lo van a emplear, si es como dije anteriormente, un edificio, que hay un edificio que lo va a ocupar, la empresa que se lleva a cabo el proyecto y obviamente el cliente. Esos son los interesados típicos y cada uno obviamente tiene sus propios intereses de lo que quiere el proyecto. La persona del equipo, por ejemplo, quiere quizá avanzar su carrera o quiere no tener que viajar mucho, por ejemplo. Quiere un proyecto que lo deje en casa o que
que se ha adoptado lo que ya puede hacer, perdón. El cliente obviamente está interesado que sea un proyecto de buena calidad, que no se pase el presupuesto, que lo termine a tiempo. Y la empresa, al igual también, no quiere que se pase el presupuesto, no quiere perder al cliente, quiere que el cliente esté satisfecho. Y al igual que el patrocinador, que además es el que está apoyando el proyecto. Entonces, todos realmente tienen sus intereses propios, muchos son parecidos, pero tienen sus énfasis o la importancia que le dan ellos a los cambios que pueden suceder y cómo los pueden adaptar. Empieza, como bien saben, con el acta de constitución del proyecto, o sea, con el charter. Los últimos procesos en iniciación del proyecto es una evaluación de alto nivel, porque realmente no hay nada más que esta acta de constitución del proyecto, o sea, donde está muy resumido lo que hace el proyecto, una descripción corta, un presupuesto que realmente va a cambiar, pero debe de acercarse a la realidad. Y igualmente con el cronograma, o sea que no va a estar definido bien la fecha quizá de cuándo va a terminar, pero por lo menos también una idea de más o menos cuándo tiene que estar el proyecto listo. Todo esto viene en el charter o el acta de constitución y de ahí se pueden sacar unos cuantos interesados. Los más comunes, ahorita los que van a estar ahí va a ser el patrocinador del proyecto, el que originó el proyecto, el que se lo dio al director de proyecto, el cliente obviamente que inició, que quiere este proyecto, si son dos personas diferentes. Van a estar también quizás, si es un proyecto público, de obra pública, también, por ejemplo, el municipio o el estado o el país, lo que sea. Y en ese momento es cuando podemos reconocer las expectativas. Como bien sabemos, las expectativas casi siempre son parecidas. Creo que varía bastante son los valores comunes, y esto quiero abordar un poquito más en las próximas diapositivas, pero hablaremos después de esto. Y también la gestión de colaboración y participación de los interesados en este proyecto. Empecemos entonces con la gestión de expectativas. Como dije, lo principal es lo que vemos en la sección triple, el alcance, el cronograma y el presupuesto. El alcance es lo que vamos a hacer, descrito completamente y nada más que el alcance, el presupuesto que no se pase de la cantidad en euros, dólares, pesos, lo que sea, y cuándo tiene que estar listo, cuándo tiene que estar terminado. Las inquietudes que tienen los interesados, el riesgo y la calidad que van a alcanzar en este proyecto, es algo que también está entre las expectativas. Y algo que es indispensable para aclarar todo eso es la claridad y la comunicación. Y voy a abordar esto un poco más adelante, pero lo que quiero decir con la claridad de comunicación es que es muy fácil decir, por ejemplo, todos queremos que no se pase del presupuesto. Pero obviamente, dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de trabajo, sabemos que hay unos proyectos que se van a pasar del presupuesto. Y si alguien dice, bueno, no queremos que se pase del presupuesto, quiere decir que no queremos que se pase quizá un 2-3%, o 5% máximo, algo así. Pero hay clientes que cuando dicen no creo que se pase, quiere decir que no quieren que se pase ni un centavo, ni un céntimo. Entonces, en esto viene la claridad, o cuando dicen no quiero que hagan ningún tipo de cambio. O sea, que no va a cambiar nada, lo vamos a planear este proyecto y nadie puede agregar nada más. También, dependiendo de la industria, cambios, para mucha gente quiere decir, por ejemplo, que no van a cambiar un cambio dramático, o un cambio que va a costar mucho, o algo, algo muy impactante. Pero todos esperamos que va a haber obviamente algún tipo de cambio. Pero hay gente, o también clientes o interesados que cuando dicen no hay cambios, entonces no hay cambios. Y eso me refiero a la claridad, lo que realmente reconocemos nosotros, nuestra definición de lo que son esos términos, comparado con nuestros clientes, nuestros interesados en el proyecto. Y para eso obviamente necesitamos la comunicación, hablar claramente, describir todo, medirlo, dar objetivos y objetivos que se puedan calcular. Por ejemplo, si alguien dice no quiero que se reduzca la calidad, ¿qué significa eso? Es un término bastante abierto. Quiere decir que no quiero que hay muchos defectos, no quiero que haya muchas quejas de los usuarios o del cliente en general.
que hayan quejas mínimo de un 5%, por ejemplo, en una encuesta de información. Todo eso tiene que aclarar desde el principio, comunicarse con detalles y que sea algo medible. Ahora, para los interesados también, como dije anteriormente, la calidad del cronograma, presupuesto, el prestigio y el empleo a veces también son importantes. Lo que me refiero al prestigio es la fama, la reputación que uno reconoce que uno tiene. Para la mayoría de la gente, por ejemplo, se pueden preocupar de lo que dijo, perdón, el presupuesto, el alcance que se realice, pero también si hay muchos errores o hay o falta de comunicación, por ejemplo, entonces se va perdiendo el prestigio, se va perdiendo el servicio al cliente y eso es algo también importante, que muchas veces no lo interpretan o no lo explican, por ejemplo, el interesado, pero siempre está ahí. Para ellos decir, no quiero, por ejemplo, que nos tardemos ni un día, para ellos significa que si se tarda un día les va a afectar su fama o su prestigio, como dije. Y también para el empleo. Me han tocado ocasiones en varios proyectos, tengo más de 30 años de experiencia, entonces más o menos a dar cuenta que están muchos proyectos. Me han tocado unos proyectos donde, sin saberlo yo, era el último proyecto, la última oportunidad del representante del cliente o de otro director de proyecto, que si le fallaba algo ya lo iban a despedir. Y desafortunadamente pasó algo y se tuvo que ir. Yo no sabía eso entrando al proyecto, yo estaba al lado de mi empresa, y no sabía que estaba al lado de otra empresa. Entonces son cosas que realmente tenemos que hablar con franqueza y aclarar de nuevo. En la gestión de interesados, los valores comunes. El servicio al cliente, por ejemplo, al usuario, el prestigio, la calidad, como lo escribí, y obviamente la rentabilidad. No quiero decir que, por ejemplo, si alguien le preocupa cuánta ganancia le saca un proyecto, que quiere decir que es una persona, un avaro, por ejemplo. Simplemente que es el valor que esa persona tiene, esa empresa que es así, y es normal para todos, o sea, necesitamos dinero para vivir. Pero si es un valor muy especial, muy específico y muy principal, entonces quizá no le importe tanto otros detalles como el servicio al cliente o la calidad, por ejemplo, porque lo que quiere sacar es más la ganancia. Y sin hacer juicio, eso es su valor y eso va a seguir siendo su valor, pero hay que reconocerlo también desde un principio. ¿Qué es lo que le importa a este cliente o el interesado con el que estamos trabajando? El prestigio, como dije también, obviamente, o sea, cómo se va a ver ante el cliente o ante el público, los usuarios del proyecto, o si al principio, como dije, el servicio al cliente, que van a tener el cliente contento, así pierden un poco de ganancia, quizá no le saquen tanto rédito a un proyecto, tanto su inversión, pero por lo menos van a tener un cliente contento y van a seguir con este prestigio alto. Tenemos que tratar de saber cuáles son esos valores. Y como dije, aunque empezamos muy temprano con la identificación de los interesados, podemos abordar esos temas de una manera diplomática a veces para ver cuál es el interés, cuáles son esos valores que tienen nuestros interesados. Y después también la colaboración, la participación. Si llega a suceder un problema, por ejemplo, un retraso en el cronograma, o si está gastando demasiado dinero para poder llevar a cabo un proyecto de buena calidad, ¿qué va a hacer el cliente, digamos, o otro tipo de interesado? ¿Va a ser partícipe o va a ser adversario? Y eso también se empieza a reconocer dentro de los valores que tenga esa persona y lo que explica al principio que es lo que es importante para ellos. También qué tan invertidos están en el proyecto o en sí mismos. Les interesa tener un buen proyecto, que salga adelante el proyecto, que sea algo muy bien utilizable, o es algo para su carrera simplemente. Y además, digo, como dije anteriormente, no tiene que ser algo de un juicio. Cada quien tenemos intereses propios y está bien, así es el mundo. Pero sabiendo cuál es lo que motiva a esta gente, a los interesados, podemos nosotros reaccionar más temprano al proyecto y poder, si hay algún cambio, por ejemplo, saber
qué va a pasar con esos interesados, qué es la acción que van a tomar. Y la responsabilidad, y lo marqué esto en rojo porque es muy importante, el hecho de que si pasa algo, si se van a proceder ellos a su empresa, a su ámbito profesional, o si van a participar en decir, bueno, tenemos un problema, ¿cómo lo arreglamos todos? Y sería lo ideal, pero hay interesados que van a decir, no, yo pagué por este servicio, yo quiero que se lo arreglen, ustedes se equivocaron, ustedes me arreglen esto como sea. Entonces, sabiendo como nosotros, ese tipo de cómo toman la responsabilidad, o si no toman responsabilidad, o si le van a hacer van a querer que el director del proyecto o las otras personas tomen toda la responsabilidad y se hagan cargo de los problemas que han surgido a base de un cambio o un riesgo, lo que sea. Entonces también tenemos que saber eso. La gestión de interesados también, la participación de los interesados. Viene el punto de los temas claves, los temas candentes. Y voy a empezar con ese punto ahora. Un punto, como dije, podría ser el hecho de que para el cliente, digamos, o para el representante del cliente, sea la última oportunidad que pueda él o ella salir adelante de este proyecto, porque si no, van a perder su trabajo. O va a ser algo catastrófico para ellos. Es un punto candente. Para otros puede ser también la demora. En proyectos grandes, obviamente, como el proyecto que tenemos en Berlín, lo que ha surgido es que la ciudad de Berlín tiene que pagar a las aerolíneas cierta cantidad cada año por no poder entrar al aeropuerto nuevo. Es un tema obviamente candente porque está ya por los cielos la cantidad de dinero que han tenido que pagar. Y al saberlo al principio, reconocerlo al principio, entonces, como dije, podemos reaccionar cuando surge un cambio y si este cambio está ligado a uno de esos puntos candentes, temas candentes, entonces saber reaccionar rápidamente. Hablar con el interesado, si va a estar participando, avisarle que ha sucedido este cambio y que va a tocar este tema y de ahí poder buscar una solución. Siempre, tener el enfoque proactivo. Y en cuanto se sepa que ha surgido un cambio, por ejemplo, no ignorarlo, no esperar que se vaya, no temer sacarlo a la luz, simplemente hablar sobre el tema lo más pronto posible, obviamente siguiendo los pasos de PMI, que primero se arguye el problema internamente, después habla con el equipo, por ejemplo, después con el patrocinador y después con el cliente, pero ser proactivo desde un principio. Y orientados en los resultados, eso quiere decir no buscar a quién culpar, no tratar de desconocer el problema, simplemente decir, bueno, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos todos juntos? ¿Cuál es la mejor forma de abordar este tema? Y ligado a los objetivos internos y de los interesados siempre. Para una empresa, obviamente, los intereses son lo mismo, o sea, recibir un cierto tipo de ganancia, mantener la fama, el prestigio, tener al cliente satisfecho para que puedan tener más trabajo, es algo muy común, pero cualquier otro también objetivo que tenga la empresa, la cantidad de ganancia, la calidad que quieren siempre realizar, para que tengan la fama de tener siempre proyectos de alta calidad. Y también lo que es importante para el interesado. Los objetivos son típicamente lo mismo. Y para esto hay que hacerlo de manera metódicamente, como todo lo que vemos en PMI, con los procesos, con un plan, con unas plantillas, algo que vemos desde el principio que vamos siguiendo en cualquier proyecto que tengamos. Ahora, combinando los dos, la gestión de cambios y de interesados. Como hablé antes, los temas candentes. Podrían ser también demasiadas solicitudes de cambio, deterioro de calidad y la pérdida de clientes o negocio. Todo esto lo reconocemos, todos sabemos lo que es, todos sabemos que es un impacto negativo, obviamente, y por eso los escogí, siendo que son puramente negativos. Pero obviamente esto, ¿qué significa?
no está bien detallada aún. En detalle sería, por ejemplo, en los criterios de cambio, el porcentaje de proyecto en euros, digamos. Es común en la industria de construcción, por ejemplo, esperar que hayan que la cantidad de solicitudes de cambio o de órdenes de cambio no pasen del 3% normalmente. Lo que significa es que si llegan a sobrepasar esa cantidad, entonces ese proyecto tuvo otro tipo de problemas. No se entendió el alcance al principio, hubo muchas ineficiencias, quizás hubo negligencia en el trabajo o el proyecto, pero algo sucedió. Es normal, como digo, en 2-3%, y simplemente es normal porque en un proyecto enorme como es un aeropuerto, como es un edificio, un proyecto de infraestructura o una carretera, la posibilidad de hacer errores es realmente grande, porque somos humanos, nos equivocamos en cálculos, nos equivocamos al escribir o teclear unos números en la computadora, presentar nuestros planos. Entonces va a haber algo que nos va a fallar y es simplemente parte de ser humano. Por eso siempre se pretende reconocer un cierto porcentaje, el cual normalmente el cliente sabe de ese porcentaje, es algo común, y al final del proyecto, entonces una empresa de ingeniería puede recabar eso, conseguir esos fondos, esa cantidad de dinero, porque fue simplemente una parte del proyecto. El deterioro de calidad, como dije anteriormente, puede ser el porcentaje de defectos reportados. Si es en producción, por ejemplo, si también es en construcción, van a haber siempre defectos, y en lugar de decir que incrementó la falta de calidad o que hay deterioro en calidad, decir qué significa eso en porcentaje, por ejemplo, del número de defectos por 100 unidades de producción, por ejemplo, o si hay fallas en un edificio nuevo, por ejemplo, que es el porcentaje comparado con todo el proyecto. Pero como dije anteriormente, siempre que sea algo medible, o la pérdida de clientes o negocio. Normalmente se mandan formularios de evaluación, por ejemplo, sobre un proyecto, pidiendo la opinión del cliente, los interesados, para que puedan reportar qué fue lo que les gustó, no les gustó, y qué fue lo que fue problemático. De ahí se busca un cierto porcentaje de los puntos positivos, comparación negativos, y es como se sabe si el cliente está satisfecho. Ahora, gestión de cambio basada en las expectativas de interesados, los procedimientos y plantillas que apoyen esta combinación. La gestión de cambio, de cambio y de interesado que quiere escribir, debe ser simultánea. Como expliqué anteriormente, el proceso de predicción de cambio es muy teórico. Se reporta en una solicitud de cambio, se analiza, se decide y luego se implementa si es que la decisión fue positiva. Eso es todo. Eso es independientemente. Eso es lo que todos usamos, lo reconocemos, es una plantilla. Pero es importante sobre todo para los cambios impactantes, que se haga desde un principio en combinación con la gestión de interesados, como vimos al principio, sabiendo qué tipo de expectativas tiene el interesado, al igual que las inquietudes, los riesgos, el tema de los riesgos que puedan haber y cuáles son las expectativas. Registro de interesados con temas candentes, voy a hacer un ejemplo en un minuto, y el plan de gestión de los interesados. El alcance e impacto del cambio para esta gente, como dije anteriormente, puede ser algo que van a perder su puesto, como el alcalde de Berlín, como dije anteriormente, van a perder su empleo, van a perder cierta fama o un porcentaje enorme de la ganancia, lo que sea. Reconocer todo eso al principio. Obviamente hay cuestiones que son privadas, una empresa que no pueden reportar públicamente, pero en cuanto se pueda, en cuanto puedan, por lo menos decir el impacto, aunque sea algo que puedan calificar y no cuantificar, es algo que es crítico en este paso. Y ahora lo siento porque creo que esta tabla salió muy
pequeña, ahora que lo decimos en PDF, pero espero que puedan leerla. Es un típico solicitud de cambio. Y por cierto, si quieren ver esta plantilla o si no la pueden ver ahora o tienen interés, manden por favor un correo electrónico, se las envío. Lo que empieza al principio es el número de la solicitud, la fecha que se entregó, la prioridad, si es alta, que quiere decir normalmente que se tiene que conseguir una respuesta dentro de 24 horas, sobre todo en proyectos de construcción, porque obviamente los trabajadores están en la obra y no tienen tiempo para perder. Si es mediana, de mediana prioridad, entonces quizás sea 1 a 3 días, y si es baja puede ser 1 semana, 2 semanas. También la fecha de entrega, cuándo se necesita, se puede recibir, si por ejemplo si es de mediana o baja, y también cuál es el tema candente, como dije anteriormente. Los temas candentes se identificarían durante la gestión de interesados, por ejemplo, que no se puede retrasar ni un día, por ejemplo, el proyecto, es un tema candente. O que la calidad no puede bajar de cierto nivel, o que la comunicación debe ser de cierta manera de alta confianza, o lo que sea. El tema candente tiene que indicarse al principio, y si un cambio resulta, identificamos que está ligado con un tipo de esos temas candentes, entonces se tiene que poner en la solicitud para poder entonces empezar el proceso de hablar con los interesados, de si hay un plan B, poner en efecto y seguir adelante. Lo demás, lo típico, el área de cambio, si va a ser el alcance, el cronograma, el presupuesto, la calidad, otro tipo, la descripción del cambio, la justificación por qué se está haciendo, también algún hipervínculo que se pueda ligar a un documento, por ejemplo, es muy importante. Si el cambio resulta de un riesgo, por ejemplo, entonces identificar el riesgo, porque obviamente el riesgo va a traer cambios y los cambios traen riesgos consigo. El número del riesgo, por ejemplo, y cuál será el impacto si no se lleva a cabo este cambio, si no se lleva a cabo este cambio. Y eso también es muy importante, porque obviamente no todos los cambios se aceptan. Aunque sea, al menos que sea algo que por ley se tiene que hacer, o por cuestiones, leyes físicas, hay cambios que realmente se rechazan. Pero es importante explicar, si se rechaza, cuál será el impacto de hacer eso. Y es algo también que no se trata mucho actualmente en la mayoría de los proyectos. Pero es algo también que es crítico para un proyecto. Y obviamente alternativas para este cambio, y después la autorización y la fecha en que se autorizó. Pero lo demás es típico de las estructuras de cambio. Y en el registro de interesados, con los temas candentes, te agregaría una columna solamente que diga cuál es el tema principal para este interesado. Y como dije, se empieza con el charter, con el acta de constitución del proyecto, al principio, donde se conocen los interesados principales, y de ahí se puede sacar algo. Por ejemplo, el ejemplo que uso es el interesado principal. El puesto es de presidente, por ejemplo, de la empresa. Las funciones del cliente, y lo que preocupa el tema candente es, por ejemplo, de la demora. Porque una demora significa pérdida de ingresos, o plan que tengan para el proyecto, lo que sea. El segundo es el gerente de departamento, por ejemplo, que es el patrocinador, y para él o ella sería la satisfacción al cliente. Porque quizá el cliente le ha dado una última oportunidad de llevar a sacar adelante un proyecto más, y si no lo resulta así, ya no va a ser su cliente. Entonces, ese es el tema caliente para esta persona. Para la tercera persona, apoyo a la competencia. Como bien saben, los interesados vienen de todas partes, y es importante reconocer eso. Un interesado puede ser, por ejemplo, si tenemos 2 clientes y los 2 son competidores en su industria, en su ramo, en su tipo de negocio. Entonces, si se dan cuenta que estamos trabajando para los 2, va a haber un tipo como de celo profesional. Una vez así, esta persona está trabajando para este otro cliente, quizá le esté dando más atención a este otro cliente, quizá su
mejor personal, mejores trabajadores están en este proyecto. Entonces también va a tener un conflicto, quizá. Entonces, para esta persona, el apoyo a la competencia es su tema candente. ¿Qué tanto más le va a ayudar y cómo le va a afectar a su negocio si el asesor, por ejemplo, está ayudando al cliente? Y el último, el gerente de finanzas, quizás sea el tema candente, la baja rentabilidad. Y estas son cosas que realmente, obviamente, son riesgos a la vez, pero como dije anteriormente, un riesgo es algo que podemos identificar desde el principio, tratamos de identificar todos los riesgos. El cambio es algo que no podemos pronosticar. Puede salir de cualquier lado, va a traer riesgos consigo, pero al principio no hay manera no hay lista de cambios, por ejemplo, porque no han sucedido y no los hemos reconocido. Si los podemos reconocer, entonces serían riesgos. Ya, entonces, catalogándolos aquí en la registro de interesados, podemos entonces reconocerlos y, como dije anteriormente, si vemos que un cambio ha surgido, ver a cuál interesado le va a afectar y involucrarlo lo más pronto posible. Procedimientos para la planificación de imprevistos, el plan de contingencias, para los puntos candentes, análisis de reserva, cómo vemos las contingencias de administración. Para los que no han visto eso anteriormente, les voy a explicar rápidamente. Cuando se hace presupuesto de un proyecto, digamos, van a ser como 10,000 euros. Se hace una contingencia, por ejemplo, de un 10%. Cosas que tenemos dentro de nuestro control. Por ejemplo, el material desde construcción van a subir de precio. O vamos a decir, quizá haya una huelga. O quizá unos cambios pequeños que el cliente ha identificado que quizá los vayan a absorber. Entonces, quizá la contingencia vaya a tomar vaya a usar esta cantidad que se ha apartado. Normalmente es como 5 o 10%. La administrativa es algo que es sobre este presupuesto para cambios, por ejemplo, para algo inesperado. Claramente no podemos identificar, no podemos darle un costo. Se identifica lo más detalladamente posible, pero cuando surge es algo que realmente es completamente inesperado. En inglés se llaman los conocidos desconocidos y los desconocidos desconocidos. Conocidos pues son los conocidos desconocidos son algo que, por ejemplo, vemos en muchos proyectos, que hay demoras por cualquier tipo, o como dije, sabemos que el precio del concreto, o el hormigón, como dicen ustedes en España, va a ascender o va a bajar. Son cosas que sabemos que puede suceder. Esto va en la contingencia. Pero en el administrativo es algo que no sabemos. Por ejemplo, tenemos un proyecto nuevo en Mongolia. Y lo digo eso solamente porque leía ayer que nuestro alcalde de Berlín está ahora en Mongolia por cuestiones de negocios. Es algo muy interesante. Pero bueno, si tenemos un proyecto ahora en Mongolia, es un desconocido, que no sabemos, nunca hemos trabajado ahí, no sabemos qué esperar. Entonces se pone en la reserva administrativa. Y la otra es la 0 órdenes de cambio, que son más comunes yo tengo al menos en la construcción, pero significa que el cliente ha dicho normalmente que no quiere ningún tipo de cambio. Eso quiere decir que si hay un error, sobre todo por parte de la persona aportando la asesoría, digamos, el diseño o lo que sea, no va a aceptar ningún tipo de cambio, no puede regresar y pedir más presupuesto. Es parecido a los contratos cerrados, que son de un cierto monto, pero en este caso también va a cubrir, por ejemplo, temas de, como dije anteriormente, si se dispara el precio del hormigón, el cliente no quiere saber. Paga un precio y no va a aceptar ningún cambio que diga, necesitamos dinero para pagar esto. Pero hablaremos de esto también enseguida. Lo que yo digo siempre en este tipo es tratar de evitarlos. El hecho de que 0 órdenes de cambio es como decir 0 cambios. Y eso realmente es casi imposible de tener en un proyecto, sobre todo en un proyecto grande. Pero los existe. Y hay clientes que los piden y ya hay empresas que los aceptan, que hacen este tipo de riesgo. Pero es demasiadamente difícil de aceptar.
La otra sería aclarar detalladamente entonces qué es un cambio. Como dije anteriormente, un cambio de precio no debería ser algo que se excluye, porque es algo que no está dentro del control, por ejemplo, de un ingeniero, un arquitecto, el precio del material. Una huelga no está también en el control de un asesor. Es algo exterior, pero es importante identificar esos tipos de cambios si surgen. Y establecer un porcentaje. Bueno, no quieren cambios, pero necesitamos por lo menos una reserva porque sabemos que va a haber algo que va a suceder, que va a afectar el presupuesto o el cronograma. Y si surge por negligencia, tenemos que definir qué es la negligencia. Un ejemplo obvio es conducir un vehículo y hablar por teléfono es negligencia, porque estamos poniéndonos a riesgo nosotros, además la gente que va en nuestro coche, la gente en la calle, eso es negligencia. Pero un error es difícil de poner en este contexto. Y para esto quiero agregar lo que me ha dicho anteriormente Rafa cuando me introdujo la introducción, la presentación, perdón, es tratar de poner un matiz positivo a los cambios. Para esto hay que establecer un entendimiento con clientes interesados clave. Obviamente, decir, si algo sucede, eh, en un cambio, por ejemplo, que haya la confianza de poder decir, sí, fue un cambio, sí, quizá fue por el error, pero no fue por negligencia, simplemente porque soy humano y hacemos errores. Enfatizar lo positivo del cambio, aunque sea por descuido. Hay que poner negligencia. En otras palabras, el cambio se va a hacer, se tiene que hacer, pero al hacerlo quiere decir que el bienestar del proyecto va a salir adelante, es lo más importante. Y les quiero dar un ejemplo de algo que yo hice, algo que se puede decir que fue negligente o un descuido por mi parte. Viví muchos años en San Francisco y ahí viví antes de mudarnos a Berlín. Y no sé si conoces San Francisco, es una ciudad muy, muy encantadora y está rodeada de agua por tres lados, es una península. Y hubo un terremoto en el 1906, que hizo mucho segundo esto, y el mayor daño fue causado por un incendio que surgió después. Entonces la ciudad quedó destruida en ruinas y lo que hicieron fue llevar todos los desechos, toda la basura que sacaron de ese incendio y ponerla en la bahía para crear realmente más terreno. Y lo que pasa ahora es que por la cuestión sísmica, entonces una zona muy débil, porque es solamente relleno, no tiene roca debajo, la roca está muy dentro de la tierra. Y aparte de eso, históricamente siempre han combinado el drenaje pluvial con el drenaje sanitario, porque es una ciudad relativamente vieja para Estados Unidos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con cuando sube la marea, que no se regrese el agua del mar, como que están combinados el sanitario con el pluvial. Entonces tengo un proyecto en el cual tuve que diseñar un pozo en un sistema sencillo realmente, como ven el pozo de acceso, donde viene la lluvia, pero como dije también viene también el drenaje pluvial. Y para eso entonces hay que tener estas válvulas que pueden ver en la parte inferior. Cuando se llena mucho, cuando sube la marea, por ejemplo, o hay mucho efluente o mucho drenaje, entonces en lugar de dejar que regrese otra vez al sistema, que regrese, que pueda entrar hasta una casa, por ejemplo, estas válvulas se cierran automáticamente por presión. Entonces algo muy normal que se usa en San Francisco. Y yo lo diseñé primero el pozo y después añadí que necesitaba dos válvulas de ese tipo. El problema fue que no me puse a medir el tamaño de la válvula porque era una tubería bastante grande. Y lo que sucedió es que, como siempre se hace, se forma la base del pozo, se empieza a construir los anillos desde la parte de abajo hacia arriba, obviamente. Y lo construyeron y después trajeron las válvulas y las válvulas estaban muy grandes para el pozo. Entonces nos costó algo de dinero, tuvieron que quitar varios pozos, destruirlos, hacerlos más grandes, recalcularlos para poder introducir estas válvulas. No tenía muchos años trabajando, pero tenía una buena relación con el cliente de la Universidad de California en San Francisco
y me tuvo confianza, supo que no fue una negligencia realmente, que fue un descuido, fue algo que aprendí, afortunadamente, me sirvió, como decimos en México, ya no aprendes, se aprende. Este, pero fue algo que realmente el cliente podría haber dicho, ¿sabes qué? Este fue tu error, tú lo tienes que pagar, o tu empresa tiene que pagar, pero lo aceptó. Entonces, como dije anteriormente, es importante definir qué es la negligencia, aclarar suposiciones, por ejemplo, qué es cero cambios o cero órdenes de cambio, y detallar las exclusiones, qué es lo que está excluido. Por ejemplo, algo que está fuera de su control, como dijo anteriormente, una huelga, precios, el clima, un terremoto, quizá lo que sea, pero siempre aclarar qué es lo que estamos aceptando como posible riesgo basado en un cambio, y qué es lo que vamos a excluir. Bueno, un corto repaso porque creo que ya estamos un poco pasados de tiempo. Quería empezar con un par de ejemplos, como dije anteriormente, lo que funcionó, lo que no funcionó. Es un parque solar en California, en el norte de California. Lo que pasó fue que fue durante la época de la crisis económica. Había mucho paro en Estados Unidos, en todo el mundo realmente. Y mi jefe tomó la posición de decir, bueno, hay que aceptar el trabajo como sea, aunque sea presupuestos muy bajos, simplemente por tener trabajo y no despedir más gente. Entonces yo presenté un presupuesto, lo redujo por un 40%, que era increíble porque dijo el cliente, no voy a pagar más de esta cantidad. Y mi jefe dijo, de pronto dijo, si no lo aceptamos nosotros, vamos a perder el proyecto y vamos a tener que dejar despedir más gente. El alcance y el horario tenían que ser fijos, el terreno era rehabilitado, significa que ya había construcción de este proyecto. Entonces cuando eso sucede, quiere decir que hay un sinfín de cosas debajo de la tierra, tuberías y quizá tanques, quizá la tierra esté contaminada, en su suelo, lo que sea. O sea, un sinfín de incógnitas. Y además, el cliente exigió cero órdenes de cambio. O sea, que él no quería saber si algo pasaba, si descubrimos que había algo debajo de la tierra, él no iba a pagar más de lo que había aportado al principio, no iba a aceptar ningún tipo de cambio. Lo que sucedió desafortunadamente fue que el presupuesto descontado aumentó 20%, o sea, pudimos ahorrar 20%, pero no el 40%. Pero como ya se había reducido por 40%, salimos con un sobrepaso de 20%. El alcance y horario se mantuvieron fijos, que lo realizamos, probablemente costó mucho dinero para hacerlo. El terreno habilitado, conflictos con servicios públicos, obviamente, y el cero órdenes de cambio no fue viable y el cliente quedó insatisfecho. Yo era interesado, obviamente, y yo había hablado, o sea, los cambios, no se tomó en cuenta. El cliente había dicho que iban a hacer los cambios y realmente aceptamos eso sin poder cumplirlo, que también fue algo que no se había dicho, que o sea, no estaba coordinado los cambios potenciales, por ejemplo, y las expectativas de los interesados. Entonces realmente fue un fracaso enorme. Jamás nos volvió a hacer la empresa. Mi patrón perdió su puesto por esta decisión, y de todas maneras tuvimos que despedir más gente porque era la crisis económica. El segundo es algo que hicimos algo últimamente o recientemente, sería en gestión de proyecto, como dijo Rafa, es algo que yo me dedico a hacer. Ahora lo que trato de hacer es hablar con la mayor gente que pueda, que se me permita. Entonces, siempre coordino con el cliente, con empleados e interesados en lo que estemos haciendo. Y trato de integrar las expectativas en el alcance, o sea, lo escribo en un contrato, qué fue lo que yo escuché, qué es las expectativas del cliente, y un plan B para los temas candentes. Eso normalmente no va en el contrato, pero es algo que también trato de introducir muy pronto en el proyecto. Afortunadamente eso ha servido. Estoy en el proyecto, de gestión del proyecto,
Hemos alcanzado los objetivos del alcance realizados. Cronograma y presupuesto, según el plan de proyecto, han salido adelante. El cliente ha estado satisfecho y hemos conseguido más proyectos por eso mismo. En resumen, quiero enfatizar otra vez, hay que sincronizar la gestión de cambio interesadas desde el principio, no verlo solamente como capítulos diferentes en el plan de proyectos, incorporarlos e integrarlos como dicta la integración, y hacerlo de una manera metódica. Procedimientos, las plantillas, procesos, lo que sea, algo que hemos usado, parte de nuestra experiencia. Colaboración con los interesados, las expectativas, los puntos candentes, como dije, y también los valores comunes. El último yo sé que es difícil hacer y a veces que no tenemos la opción porque tenemos que estar en un proyecto, porque se nos asigna a nosotros, pero cuando sea posible es algo realmente indispensable tomar en cuenta los valores comunes. Y los factores de éxito que tenemos siempre tomar en cuenta, la comunicación, la transparencia, también lo más que podemos hacer, cosas obviamente que son privadas para una empresa de los dos lados, el cliente como el asesor o el contratista, pero cuando se pueda la transparencia y la franqueza también, lo más importante, que diga, bueno, si esto es un fracaso, ya no trabaja para mí jamás, o si es un fracaso, yo voy a perder mi puesto, lo que sea, hablar con esa franqueza que también no es fácil de hacer, pero también indispensable. Y pues bien, esta es mi información. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar un texto o hablar por teléfono cuando busquen mi correo electrónico. Si me buscan en LinkedIn, estoy bajo Jorge Romero Lozano. Me han dicho que hay miles de Jorge Romeros, entonces por favor agreguen el Lozano también. Y mi página web de mi pequeña empresa es pm-workshops.com. Y con eso, regreso control a Rafa para si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Jorge, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante y hemos sin duda aprendido mucho con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar también para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también, como no, como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante, tal y como ha hecho hoy con nosotros Jorge, podéis mandar un correo electrónico a la dirección que os voy a colocar en el chat, rafa.pagan@pmi-mad.org, lo voy a colocar en el chat para que podáis hacerme llegar vuestra idea y poder desarrollar vuestra ponencia si es interesante para nuestra comunidad de Project Managers. Vamos a pasar al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras cuestiones en la aplicación, en el chat. Mientras que escribís alguna pregunta, yo me voy a atrever a hacerte una pregunta, Jorge. Es un hecho recurrente en mi experiencia que a veces el cliente entiende como una actualización menor lo que realmente es un cambio importante en la planificación. ¿Qué podemos hacer desde tu experiencia y conocimiento para gestionar ese origen importante de conflictos? Perdón, la primera parte no entendí bien. A veces el cliente trata de... El cliente entiende como una ligera actualización de un requerimiento cuando realmente impacta de sobremanera en la planificación del proyecto y es un cambio formal. Sin embargo, el cliente entiende que no es tal el cambio, sino simplemente una modificación menor de algún requerimiento que inicialmente ha definido. Esto no. se origina un conflicto importante. ¿Cómo podemos gestionar esta fuente de problemas? Ahora sí entendí lo que me dice, sí. Lo que trato de hacer, por ejemplo, es para demostrar lo que está pidiendo, o sea, darle paso por paso lo que tenemos que hacer. O sea, como tú dices, quizá parece algo muy ligero, muy sencillo, pero presentándole, diciéndole, bueno, no hacer eso, pero implica hacer estos cálculos, quizá cambiar un tipo de diseño, quizá necesitar tener un retraso en el cronograma porque va a tomar tiempo, porque los cálculos requieren esto y esto y lo otro. Y realmente ponerlo, o sea, no hacer el trabajo, o sea, no explicarlo de tal manera que terminamos haciéndolo desde un principio, simplemente darle una lista de los 10 puntos, por ejemplo, que tenemos que hacer para explicarle, aunque sea muy sencillo, se vea muy sencillo el final resultado, estos pasos que tenemos que tomar para llegar a ese resultado, y por eso es algo más complicado que quizás se había imaginado. Muchas gracias, Jorge.
No tengo todavía ninguna pregunta aquí de la audiencia. De cualquier forma, voy a seguir otra pregunta, a realizarte otra pregunta. Desde tu experiencia en trabajando en entornos internacionales en dirección de proyectos, ¿cómo se gestiona el grado del cambio en los proyectos? ¿Piensas que hay un nivel de madurez importante en esto todavía o nos queda todavía por mejorar en la gestión del cambio? ¿Te refieres en cuanto a los diferentes países o por lo internacional? No entendí esa otra pregunta. Sí, tú que has trabajado a nivel internacional en distintos países y proyectos, ¿qué te has encontrado a nivel de gestión de cambio? ¿Se hace mejor en algún sitio, en algún tipo de proyecto, o es dinámica normal que más o menos se gestione de la misma forma? Am, en los Estados Unidos, lo que he notado que en las empresas públicas, por ejemplo, digo, agencias públicas, por ejemplo, del estado, del municipio, de lo que tienen los condados, de la ciudad, por ejemplo, las agencias públicas, lo ven todo como siempre con cierta sospecha. Siempre me tocó a mí. Y los clientes que expliqué, por ejemplo, el cliente que no quería ningún tipo de cambio en este parque solar era un municipio en California. Y lo que veo, como digo, cierta sospecha entre ellos y a cierto punto, falta de conocimientos quizá, que digan, bueno, obviamente en este tipo de proyectos van a haber cambios, pero lo que sucede es que la mayoría de estas personas en estas agencias no hacen el trabajo, sino que para todo lo subcontratan, a otras empresas como la mía, por ejemplo. Entonces realmente no sabe lo que significa hacer ese tipo de cambio. Y como hablaba anteriormente de los valores comunes, es algo que realmente no van a entender hasta que no lo hagan y realmente nunca lo van a hacer. Y en mi experiencia con este proyecto hubiera sido mejor que lo hubiéramos rechazado ese proyecto, porque al fin de cuentas salió peor. Pero he notado que, por ejemplo, también digo, en Estados Unidos, por lo menos en el sector privado, como que sí tiene un poco más de entendimiento, se esfuerzan un poco más para comprender y hay un poco más de respeto entre profesionistas, lo que me ha tocado. En Alemania, realmente, el- tratando de pensar en un buen proyecto, en cambio. Am, los alemanes, como el estereotipo, son muy metódicos, entonces como que el cambio lo ven casi como un fracaso, realmente. O sea que, por ejemplo, ¿por qué no pensaste antes? ¿Por qué no lo calculaste o tenías experiencia, te dado cuenta o algo? Como que son un poco más inflexibles. Y el tercer país que tengo experiencias en México, mi país, la gente es más flexible en este caso. Y si alguien mete la pata y dice, bueno, pues sí pasa y como lo arreglamos. Pero también tiene que ver, creo, algo con la cultura y el nivel de experiencia. Excelente, gracias por este comentario basado en tu experiencia. Es muy interesante los aspectos culturales de la gestión del cambio y la importancia de la planificación, ¿no? En relación con la planificación, el Leadman Ordóñez te hace la siguiente pregunta, Jorge. En proyectos ágiles, la gestión del cambio se puede decir, en términos generales, que los interesados participan de forma más activa en la gestión del cambio, en esta aproximación adaptativa Agile. Sí, muy buena pregunta. En el sistema ágil están involucrados los interesados, por ejemplo, el cliente, por ejemplo, los usuarios principales, muchas veces. Entonces, el cambio casi es desesperado. O sea, por decir algo, casi no existe el cambio, sino que es el diseño en constante movimiento. O sea, que están creando algo y lo están cambiando. Para serte sincero, no tengo tanta experiencia en el sistema ágil, porque el mío es en ingeniería en construcción y ese realmente no se puede ser ágil, porque o sea, desde el principio tienes que saber el perímetro de un edificio, por ejemplo, la cantidad de pisos, el peso que va a tener para empezar con la cimentación, pero por ejemplo en software o en una tecnología, según lo van diseñando, van cambiando el diseño. Entonces, este control de cambio no es tan crítico porque esperan esos cambios. Donde sí es crítico es cuando un cambio que alguien que esté un usuario, por ejemplo, o un interesado, esté involucrado en el proyecto,
que va a ser carísimo. Entonces, ahí se tiene que llevar a un comité, se tiene que hablar abiertamente y se tiene que plantear si este cambio realmente va a traer la ganancia que lo que va a costar, o sea, si van a conseguir lo que invirtieron. Y además, por PMI, los únicos que pueden mandar o que pueden realizar, entregar una solicitud de cambios son los interesados directamente involucrados en el proyecto. Y esto realmente es algo muy PMI y es algo que se usa en Ágil, pero en general, la vida real es algo que no, en mi rango, por ejemplo, los que meten una solicitud de cambio son el cliente, el patrocinador y quizá el gerente del proyecto. Pero en el Ágil es cualquier persona que esté activamente trabajando en el proyecto. Excelente, gracias de nuevo por tu magnífica respuesta. Vamos ya con la última pregunta, estamos ya casi terminando. Victoria Zafrate hace la siguiente pregunta, Jorge. Buenas tardes, ¿cuáles son los riesgos típicos a los que te has enfrentado? Por ejemplo, y da algunos ejemplos, ¿no? Pérdida de personal clave, inexperiencia con la tecnología, lentitud de la toma de decisiones. Muchas gracias, excelente webinar y saludos desde Córdoba. ¿Cuáles son esos riesgos típicos a los que te has enfrentado en tus proyectos, Jorge? Bueno, casi todos, realmente todos que mencionaste. Sí, para mí el más difícil, bueno, quizás el más complicado es siempre el personal, porque todo lo demás se puede arreglar, pero si tú pierdes a alguien que sea una persona clave, por ejemplo, ya sea tu jefe o ya sea el cliente o el representante del cliente, alguien que esté trabajando al otro lado del proyecto, entonces como que todo no se viene abajo, pero sufre mucho el proyecto. Y a fin de cuentas tiene mucho que ver, obviamente, la psicología en el proyecto, porque el proyecto es nada más una cosa, o sea, no tiene sentimientos, no tiene objetivo, no tiene sueño ni esperanza, es una cosa. Pero cuando se pierde ese personal o ese equipo o esa continuidad del personal, entonces es lo que realmente es lo que mata el proyecto, lo que lo afecta más. Porque viene una persona nueva y quizá no estén tan preparados, la persona no funcione igual o tiene otro entendimiento o bien con sospechas, entonces es realmente muy difícil. En mi opinión, es lo peor lo que más afecta negativamente a un proyecto de ese tipo de cambio. Muchísimas gracias. Pues con esta última respuesta de Jorge Romero Lozano termina nuestro webinar de julio. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos y todas, y especialmente a ti, Jorge, por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia. Y os emplazo, como no, al webinar del mes de septiembre. En agosto descansaremos por vacaciones y retomaremos nuestros webinars de PMI Madrid el día 14 de septiembre. Contaremos entonces con la interesante ponencia de Alex Fuentes Cambeiro titulada Negociar, presentar ideas de proyectos desde una perspectiva nueva. Muchas gracias y os esperamos el próximo 14 de septiembre. Un cordial saludo. Gracias de nuevo, Jorge, y feliz verano a todos, todas. Cordial saludo. Gracias. Adiós. Fuerte abrazo, amigo. Gracias.